Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es su anfitrión, el pastor Alfredo Alegría, compartiendo con ustedes un día más en medio de este periodo difícil que nos está tocando vivir aquí en nuestro planeta. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra, así como nosotros tenemos la curiosidad de conocer los tiempos, qué tiempos proféticos nos está tocando vivir. Los discípulos del Mesías tenían también la misma curiosidad. Es innato en el hombre querer conocer los tiempos. Y ellos le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? En el versículo 8 dice: Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Está hablando de guerras en desarrollo, guerras en progreso. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces, cuando se habla acerca de estos sucesos que están también en Mateo capítulo 24, nosotros estamos leyendo Lucas capítulo 21, siempre traducimos, son dolores de parto. Son dolores de parto. Pero los dolores de parto están en progreso desde hace 38, 39 años que yo me comprometí con el Mesías. Y la pregunta que viene aquí es: ¿cuánto tiempo duran los dolores de parto? ¿Qué son los dolores de parto y qué significa para la gente los dolores de parto? Bueno, dolores de parto significa pre-apocalipsis. Antes del apocalipsis, de acuerdo a la interpretación de la mayor parte de las personas que conforman la iglesia evangélica en esta generación. El asunto es que si el Mesías tenía en mente pre-apocalipsis cuando él dijo estas cosas, si nosotros seguimos leyendo, dice, pero antes de estas cosas os echarán manos y os perseguirán y les entregarán en las sinagogas, y la gente traduce inmediatamente, ese es para los judíos, porque está diciendo que los prenderán y los echarán mano en las sinagogas, y los cristianos no van a las sinagogas. Buen punto. Pero entonces el asunto es que todo esto que está aquí en Lucas 21, como en los otros evangelios, se lo dijo solo a los judíos. Entonces, ¿por qué nosotros nos tenemos que apropiar de estas palabras si fueron dichas solo para los judíos en el contexto en que se dieron estas cosas? ¿Por qué ahora algunas partes de esto que se dijo solo para los judíos son para nosotros, que no somos israelitas? Y ahora que nosotros leemos esta parte, esa parte se la ponemos solamente para los judíos. Eso es para Israel, eso no es para la iglesia, eso no es para nosotros. Si esto no es para nosotros, si esto no es para la iglesia del Mesías, para la congregación o para la Kehilá, entonces ¿para quién es? En esta generación, ¿para quién es? ¿Solamente para los de Israel, porque ellos van a la sinagoga? Bueno, pero si vamos a hablar de la resurrección, eso es para nosotros. Pero el Señor se lo predicó a Israel. Piensa en eso. Ahora, seguimos adelante. Después dice, y seré llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si eso es para los judíos, ¿por qué el mundo hoy aborrece a los cristianos? Porque hoy hay un rechazo rotundo en contra del pueblo cristiano. Son ridículos, son torpes, son tontos,
son imbéciles, son todas las cosas malas que les quieran poner. La gente los rechaza. ¿Cómo vas a creer en el mito de la creación? Si vivimos en el tiempo de la ciencia, si vivimos en el tiempo en que la ciencia está explicando todas las cosas. Y ahora con el desarrollo de la física cuántica, que va más allá de la pequeñez del átomo. Y que digo yo que la física cuántica se está metiendo ya en área espiritual, porque está yendo más allá, más profundamente en la parte que se considera más pequeña de la materia. Con la física cuántica se ha venido a desarrollar, por ejemplo, esos experimentos biológicos que se están haciendo en laboratorio para alterar el ADN humano. Oiga bien lo que estoy diciendo. Y podrán decir, y podrán rechazar a los cristianos o a los que creen en el Mesías Yeshua de Nazaret. Y esta parte de la palabra que nosotros decimos que es para los judíos se está cumpliendo también para la iglesia. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de qué colador vamos a utilizar nosotros para decir lo que es y lo que no es para esta generación o para la iglesia. Más adelante el versículo 19 habla y dice: con paciencia ganaréis vuestras almas. Luego en el versículo 20 en adelante habla de Jerusalén rodeada y una parte de la iglesia que abraza el preterismo, total o parcial. Preterismo significa pasado, dicen eso se cumplió ya en el pasado, en el año 70, después del Mesías, cuando Tito y las legiones romanas llegaron, tomaron Jerusalén en un sitio que duró aproximadamente 2 o 3 años, no recuerdo muy bien, y finalmente entraron en el templo y sobre el altar pusieron una prostituta y tuvieron sexo con ella ahí. Contaminaron el altar y finalmente destruyeron el templo. Si bien es cierto, esto sucedió en la historia, más adelante en Mateo, capítulo 24 dice: y cuando veáis la abominación desoladora. Y cuando hablamos de la abominación desoladora, otros preteristas dicen que la abominación desoladora la cometió en el año 165 o 170 aproximadamente antes del Mesías. Uno de los descendientes de los generales de Alejandro el Grande, Antíoco IV, autollamado Epífanes divino, cuando él también sacrificó un cerdo en el altar. Sin embargo, si el cumplimiento de lo que hizo Antíoco Epífanes hubiera sido la abominación desoladora, el Mesías no hubiera hablado otra vez de la abominación que causa desolación que se menciona en Daniel 4 veces durante el libro. Ahora, después, en el versículo 25 en adelante habla de señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hace 38 años, cuando yo leía esto, yo me imaginaba espiritualizando que el bramido del mar y las olas se refería a las grandes manifestaciones que se levantarían protestando contra los gobiernos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el mar en Isaías capítulo 17, versículo 12 y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, cuando habla de muchas aguas, se refiere a multitud, a gentes, a aglomeraciones grandes de personas. Y yo decía, bueno, ¿será esto que tiene cumplimiento espiritualizándolo? Pero ahora, a partir del 2004 en adelante, cuando han venido a suceder varios tsunamis que han sido de conocimiento de nosotros, yo digo, no, esto es porque van a haber movimientos telúricos dentro del mar que ocasionarán inundaciones cuando el mar se saldrá de su cauce. Y dice en el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Por ejemplo, el día de hoy, nosotros estamos viviendo en medio de una crisis, la crisis del COVID. Hay gente paranoica por las calles y hay gente que ya está dejando de creer que estamos en una crisis y andan normalmente como que nada estuviera pasando. Esto, si la crisis está en progreso y es real, pone en peligro a más personas porque los incrédulos van a ser las personas más vulnerables y fácilmente contagiables. Tenemos que recordar que vivimos en un tiempo de información y desinformación, cuando se dicen cosas que son en una dirección y cosas en otra dirección, y esto causa confusión.
Eso es lo que la desinformación busca. Por eso nosotros tenemos gente que anda actuando como locos. Totalmente como locos, porque creen que no está sucediendo nada, no toman precauciones, andan sin tapaboca en la calle, hay que tomar precauciones. Esto no quiere decir que nosotros no tenemos fe en Dios, pero la precaución vale. Hombre precavido vale por dos, recuerde. Y si nosotros analizamos lo que pasó en España, aquella peste que mató al 75% de la población española, no fue una peste que duró meses, fue una peste que duró años. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta peste. Aquí en Estados Unidos, ahora mismo, en este momento, van más de 850,000 personas. Pronto estará en el millón. Han muerto aproximadamente 43,000 personas y van en ascendencia y supuestamente se han sanado 80,000. El 10% de las personas que han sido contagiadas se han reportado sanidades y el 5% de las personas han muerto. Eso es un porcentaje alto. Así que, estando nosotros en medio de esto, nos preguntamos, y los pastores se preguntan, y muchos no tienen una respuesta. ¿Por qué? Porque su posición teológica, la que han blandido durante toda su vida, los mantiene en un estado de perplejidad y confusión. Y lo único que pueden decir no es la gran tribulación. No estamos en el último tiempo porque todavía la iglesia está aquí. Sin embargo, hay muchísimas cosas, y yo les he dicho y voy a recalcar, las iglesias están vacías. Los templos están vacíos. No se puede reunir la gente. Estamos en un tiempo especial. Nunca antes se ha vivido. Si nunca antes se ha vivido, piense usted si esto puede ser de verdad el preapocalipsis o si estamos verdaderamente en una etapa ya apocalíptica. Por ejemplo, cuando se analiza acerca de lo que es los dolores de parto, en el judaísmo se llaman los dolores de parto del Mesías. Y si analizamos nosotros, por ejemplo, la apertura del sello de la redención, del libro de la redención que el Mesías toma de la mano del Padre, cuando se abrió el cuarto sello salió un caballo amarillo. Y ese caballo amarillo lo montaba la muerte y el Hades. Y le seguía y le fue a dar potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Esto era una manera, voy a decirlo, plural de matar, porque mataba de diversas formas. Mataba con mortandad, mataba con hambre, con espada, o sea, con guerra y también con las fieras. Es, por ejemplo, decir el jinete que va a traer la conjugación de los jinetes anteriores, de la guerra y el hambre, que son una aleación mortal química. Esta guerra actualmente está limitada al Medio Oriente. Hay una guerra que empezó, que es la guerra de Siria. Es la guerra por el gas y el petróleo, por los recursos energéticos de la tierra. Las potencias se están peleando en el Medio Oriente, los aliados de Estados Unidos y los aliados de Rusia. Hay dos ejes. Ahora bien, los efectos que produce la aparición del jinete amarillo, cabalgado por la muerte, son devastadores porque la tercera parte de la humanidad está amenazada en perecer. Es como si estos juicios se terminaran a un poco más de 2.300 millones de personas. No está muriendo esa cantidad, pero cuando se abren los sellos, 2.300 millones de personas no van a caer en el momento en que se abran y en un segundo. Así, ya, se abrió el sello, cayeron 2.300 millones de personas muertas. No, va a ser un estado progresivo en desarrollo de un juicio. Y de esto estamos hablando. ¿Será posible que ya se estén abriendo los sellos del Apocalipsis y la iglesia, que tiene un formato cuadrado como el de la cámara, mire estos bordes, como estos bordes que la cámara permite en esta pantalla, dice no, porque la iglesia está todavía aquí? Sí, la iglesia está aquí y ahora mismo estamos en una pandemia global. La iglesia está aquí y están muriendo los peces. La iglesia está aquí y el mar Pacífico está contaminado. La iglesia está aquí y hay grandes islas de plástico en el Atlántico. Póngase a pensar, no nos hemos ido, estamos aquí. Y el día de hoy estamos en la incertidumbre, la humanidad entera, de cuándo va a parar esta crisis. ¿Va a durar 1 año? ¿Va a durar 2 años? ¿Cuántas personas van a morir al fin? Nadie lo sabe. Nadie quiere formar parte de las estadísticas. Lo cierto es que todavía estamos aquí. Y hay preocupación en el mundo. Los gobernantes no saben cómo
no saben cómo hacer. Ahora mismo, en el mes que viene, se va a llevar a cabo una reunión para ver si se logra juntar a todas las religiones en un concilio interreligioso que se llama ecumenismo, en donde el Papa, como siempre, el papado, ha estado metido de primera línea en esto, porque al papado le ha tocado jugar el papel de falso profeta. Ahora, mira bien, estos juicios que van a exterminar 2.300 millones de personas son más, porque la humanidad sigue creciendo, lo va a hacer en un tiempo que nosotros no lo sabemos, tal vez en 2 años y medio, en 3 años, de repente va a ir progresando y va a ir tomando velocidad, no lo sabemos. Recuerden que en Egipto, en el año 2011, se levantaron manifestaciones violentas contra el presidente depuesto Hosni Mubarak. Él era el hombre fuerte en ese tiempo. Salió en los principales canales de televisión del mundo un video donde apareció en una noche, en quema de llantas y protestas y gritos, la aparición de un jinete amarillento en un caballo cubierto como con una sábana amarilla. Repentinamente aparece entre la gente y cuando da varios pasos sube y se desaparece y se difumina en el aire. La gente dijo, ¿qué es eso? Es un efecto de cámara, y salió por todos los medios de televisión. Entonces comenzaron las preguntas. ¿Se estarán abriendo los sellos del Apocalipsis ya? Pero las personas no saben lo que son los sellos. Yo ya se los expliqué en otras ediciones anteriores y en otras prédicas en donde yo estoy hablando acerca de escatología, que son los sellos del libro de la redención, lo que significa que durante Apocalipsis la redención todavía no se ha sellado, es decir, no han resucitado las personas, no ha habido ningún arrebatamiento para que sean transformados los cuerpos, porque la redención todavía está en progreso. La redención se va a cerrar, se va a sellar cuando Dios diga en su tiempo, no en el tiempo en que mi teoría nueva lo diga, la que yo quiero imponer, la que yo quiero que todo el mundo crea, la que yo quiero decir que es la verdadera, la única, y el que no cree en eso se va al infierno. Yo lo condeno, yo lo mando lejos de mí, yo rompo amistades, yo mando a los pastores por otro lado. No es la que usted quiera, es la que Dios dice que es. Por eso hay que estudiar la Biblia y hay que estudiarla de acuerdo a los parámetros que están escritos en ella, y son los parámetros judíos. Si usted no la entiende de esa perspectiva, usted va a inventar cualquier cosa. Y por ahí han salido personas a decir, pues al final vamos a ver quién. Sí, al final la mentira se va a caer y la verdad va a salir a luz. Recuerda, el Mesías lo dijo, no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, más adelante, después de este asunto que estoy hablando acerca de el jinete que apareció allá en Egipto para el tiempo de Hosni Mubarak, quiero hablarte acerca de lo que pasa cuando se abrió el quinto sello, así rápidamente. Y cuando se abre el quinto sello aparecen las almas de los mártires. ¿Pero de los mártires de cuándo? De los mártires de todas las edades. Algunas personas dicen, son los mártires de la tribulación. Bueno, si usted cree que solo son los mártires de la tribulación, usted es libre de creer lo que usted quiera. Hasta el día de hoy, usted cree lo que usted quiera. Pero estamos sobre la faz de la tierra. Ahora, estas personas reciben vestiduras blancas. La entrega de las vestiduras blancas es para que descansen mientras llega el día de la redención. Porque la redención no se ha ejecutado, por eso están ahí en el cielo. Por eso se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía. Ahorita ustedes todavía no han recibido su cuerpo. Ustedes tienen que descansar hasta que se cumpla el número de las personas que van a morir en este proceso de redención. La redención va a ser un proceso y el proceso va a ser difícil, va a ser tedioso, fuerte, vamos a usar fuerza, juicios. Recuerda que el pueblo no salió de Egipto hasta que las plagas cayeron. Cuando llegó la última plaga y el tiempo de Dios, el pueblo salió en libertad. Ahora, antes de establecer el reino, Israel tuvo que luchar contra 7 naciones más poderosas que ellos. El día de hoy, antes de establecer el reino aquí en la tierra, se va también a pelear contra 7 naciones, 7 cabezas, naciones más poderosas que también el pueblo de Dios. Por lo tanto, mire y siga los esquemas, cómo van. Ahora, estas personas están descansando. Los mártires de antaño
mencionados en Apocalipsis 6 murieron para recibir vestidos blancos y para descansar también los mártires de la tribulación, que son igualmente vestidos del blanco al momento de arribar a Dios. A estos mártires de la tribulación se les dice que tengan calma. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, la redención no se puede efectuar hasta que se dé una condición que Dios en su soberanía ha prefijado. No cuando usted quiera, no cuando usted se lo imagina, sino cuando Dios llegue al punto donde Él dijo que se iba a dar. La Biblia nos continúa diciendo, referente a los que caerán como mártires en el futuro, también algunos de los sabios caerán hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Dios pone los tiempos, no usted ni yo, ni ningún teólogo, ni Scofield, ni Balfour, ni nadie. En estos casos se nos presentan personas que mueren y retienen su conciencia, a diferencia de lo que enseñan algunas sectas que dicen que los muertos están en estado de inconsciencia y que permanecen dormidos hasta el tiempo del día de la redención. Pero aquí en el capítulo 5 aparecen despiertos, que tienen conciencia, hablan y oran a Dios. Es mi interpretación que la persecución a estas alturas de la tribulación se da solamente en una escala baja. Hoy hay persecución en 120 naciones del planeta. Están matando a la gente. Principio de dolores. Los principios de dolor del Mesías tienen un paralelismo grande, y con esto voy a cerrar, con lo que aparece en la gran tribulación. El Mesías dijo, se lo vuelvo a leer, el Mesías dijo: cuando vengáis de guerras y sediciones, no se alarmen. Y después dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares y hambres. Y cuando nosotros leemos el principio de los efectos, cuando se abren los sellos de la redención, viene el jinete de la guerra, después llega el jinete del hambre, y después llega el jinete de las pestes, de las enfermedades. Entonces vemos que hay un paralelismo sin precedentes en esto. Por lo tanto, cuando el Mesías está teniendo su Shel Mashiach, que es la tribulación del Mesías, como la que él pasó también cuando él iba a morir, cuando él iba a cerrar, él pasó su tribulación, le dijo a sus discípulos, vengan conmigo, acompáñenme a orar, y se lo llevó al monte. Y en el monte él sudaba, oraba intensamente, sudaba grandes gotas. ¿Cómo? El tamaño de las gotas de sangre. No sudó sangre, sino que eran grandes como gotas de sangre. Hay personas que dicen y quieren creer eso, pero en la Biblia a mí no me dice, y él sudó sangre. Sudó grandes gotas de sudor. Y estando él en eso, estaba viviendo su Shel Mashiach. Él estaba en su tribulación. Y él dijo, Padre, si puede, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Lo hizo 2, 3 veces. Y después de esto, se entregó para un juicio injusto de noche, un juicio ilegal, y murió. Esa fue la tribulación del Mesías. Hoy, actualmente, se está llevando en desarrollo los dolores de parto del Mesías. Los dolores de parto que se dan e inician a la altura de la ruptura de los sellos de la redención, cuando la redención está entrando en la recta final. Está entrando la redención ahora en la última cuadra, por decirlo así, en el último bloque. Porque pronto el Mesías viene. Todo esto que nosotros estamos viviendo se va a ir desarrollando paulatinamente, y vamos a llegar hasta el momento en que veremos al Mesías venir en poder y gloria con las huestes celestiales a salvar a su pueblo, a establecer el reino del Padre. Y si usted se arrepiente, usted que se está burlando ahora, porque hay personas que en lugar de arrepentirse en este tiempo, endurecen su corazón. Si usted se arrepiente de corazón y se convierte al Mesías, oiga bien, que el Padre envió, usted alcanzará la promesa, vida para siempre. Proseguiremos en otros estudios dándole secuencia y teniendo algunos otros análisis de la palabra para bendecirlos a ustedes. Permítame orar por usted en esta hora. Padre, te doy gracias en esta hora por las personas que han estado con nosotros. Te pedimos que los bendigas poderosamente, que tu mano pueda posarse sobre ellos, sobre sus familias, y que tu Espíritu Santo pueda causar convicción en sus corazones, porque nada puede suceder, Padre, si no es por tu intervención a través de tu Espíritu.
Bendícelos, Señor, y protégelos. Ten misericordia de la gente, Padre. Te lo pido en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Nos vemos en este mismo canal, por este mismo medio, en el nombre de Yeshua. Hasta